Hoy te voy a enseñar cómo personalizar y salir de ese entorno monótono de Windows o cualquier Windows que tengas, por ejemplo Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es acarrear todas las carpetas que tienes en el escritorio en torno a uno para moverlo luego a documentos o a cualquier otro sitio que no esté en el escritorio, siempre y cuando las tengas, pero no en el escritorio, para que sea más claro. Lo cortamos para moverla, para eliminarlo de ahí y moverlo, por ejemplo, a documentos. Lo voy a mandar a documentos y creo un nombre que se llama escritorio para saber que todo lo que está en el escritorio está ahí. Lo segundo es, para tener un entorno mucho más claro, más limpio, por así decirlo, es guardar la papelería y reciclaje. Vamos a personalizar y después después a temas y luego configuración de iconos en la pantalla. Luego de quitar la palomita, recordar que vamos a quitar esto, pero para que se vea más limpio. Lo que recuerdo que para personalizar o que salga ese menú debemos darle un clic derecho, luego personalizar temas y quitar iconos o configuración de iconos en la pantalla. Lo que sigue es quitar todas esas aplicaciones. Damos a un clic derecho en la barra blanca y quitamos, desmarcamos todo esto una por una para que sea más claro, porque muchas de esas cosas, por ejemplo Cortana, la búsqueda, para la búsqueda hasta no tenemos que darle a Windows y podemos hacer la búsqueda igual. Lo siguiente es descargar un documento o quitar, por ejemplo, vamos a quitar esto primero, los iconos. Damos un clic derecho y desanclar para quitarlo desde ahí. Lo siguiente es entrar a Microsoft Store y descargar un programa que se llama Translucent, que eso es lo que va a hacer que la página, por así decirlo, la barra de administración o de tareas aparezca más claro y el entorno sea más intuitivo y sea mucho más limpio. En eso, en lo que se descarga, buscamos los fondos, buscamos fondos minimalistas. Eso es. Yo comencé a probar para ver qué tanto me gustaban, porque hay tonos que pensamos que nos gustan y a veces en la práctica no son tanto. Yo lo elegí un tono que dé un contraste con... le diré por qué no elegí estos tonos. Tenemos que elegir tonos claros para que hagan contrastes con la barra de tareas, que aparezca la hora bien, todo lo que tiene que ver con esto. Pero es bueno en esta página, yo les recomiendo buscar los fondos porque están en buena calidad y aparecen una variedad, es un banco de fondos. En ese caso yo busqué fondo minimalista para que se vea más limpio. Luego de darle un clic encima de la foto y a descargar o guardar como, abrimos la foto y damos un clic derecho encima de la foto, lo que se abre, y establecer como. Al establecer como, le damos a establecer como fondo y se va a mandar hacia acá. En ese caso ya se abrió el programa, abrimos Microsoft Store, damos a abrir, le damos a continuar y vemos como la barra le da esa continuidad de lo que es el fondo y se ve mucho más limpio y mucho mejor. Pero en este caso yo no quise ese fondo porque la hora y las configuraciones no es que se ven muy bien, que digamos. A menos que cambiemos el color, pero el color yo creo que es muy difícil cambiarlo porque es un contraste que Windows lo pone por defecto. Por eso yo comencé a buscar fondos que se adaptaran como el color, el contraste de los iconos para que se viera mucho mejor y la continuidad que yo quiero esté en el fondo. Se ve bastante bien, pero ese fondo no tiene mucha calidad. O sea que no es muy bueno que digamos. Tonos como estos, que el color negro sobresalga no, o de un poco de contraste para ver la hora, porque lo tenía anteriormente así y no se veía nada. Tenía que como que maniobrar, por así decirlo, para poder ver la hora, a ver si estaba conectado al Wi-Fi, si estaba cargando, cosas que solamente como que en el día a día lo vemos, que a veces nos dan muchos tutoriales y no al 100% no funciona. Lo siguiente es, yo descargué este porque pensaba que se iba a ver muy bien y se vio como literalmente yo quería. De una vez, al establecer como fondo, no se ha configurado todavía, ya y sí. Al establecer como fondo se puso bastante bien. Vemos que sale el fondo, le damos al punto y luego a la aplicación Translucent. Tenemos que darle a todas las configuraciones y poner Blur. Otra cosa es que debemos activar el icono que se llama Open Boot. Si activamos Open Boot cada vez que iniciemos la computadora, el programa iniciará por defecto. Tenemos que tener esa opción activada. A mí se me olvidó activarla, pero yo luego del
la post edición yo lo activé para que cada vez que iniciamos Windows, inicie. Si les gustó el video, gracias por ver el video, suscríbanse, like, comparten y espero que les haya gustado.